tiene una gran actitud. Y así está súper pesimista. Entonces la mamá toda preocupada dice, ¿qué voy a hacer con mis hijos? O sea, va a tener muchísimos problemas de grande porque con esa, así de pesimista, no va a crecer, no va a aprender, va a tener problemas, se va a morir bien joven, va a estar frustrado toda su vida, le va a dar un paro cardíaco. La mamá así toda preocupada, va a estar deprimido y dice, el otro, con tanta energía, a lo mejor le pasa algo. Y entonces lo lleva con el psicólogo y el psicólogo dice, señora, no se preocupe, vamos a hacer una prueba. Tenemos que balancearlo, entonces vamos a hacer una prueba. Y los metieron al primero en un salón como este, grandísimo, lleno de juguetes, el Wii, el último PlayStation, había todo, Barbies, o sea, estaba lleno de juguetes, así con celofán, había hasta de esos cochecitos así, y había un trenecito que traía todo así, solito, nada más le picabas y se movía, incluso había el caballito ese que te subes y se mueve, y entonces meten al niñito ahí 5 horas, y al otro lo meten en otro cuarto que está enfrente, igual de grande pero sin juguetes. En lugar de montañas de juguetes, había una montaña de caca. Allá en el centro, una montaña de caca, así, bolita encima de bolita encima de bolita. Caliente. Bueno, tibia, porque ya llegaba rojo. Así, olía y todo. Y entonces lo meten ahí, órale, se va a poner así, y le cierran la puerta. 5 horas después, entran al primer cuarto y ven todo intacto. Los juguetes todavía con el papel celofán. Todo intacto. Dicen, ¿dónde está el niño? ¿Dónde? Y ven así, la pantalla de Nintendo así apagada. Dicen, ¿qué pasó? ¿Dónde está el niño? Y lo ven así en una esquina. Dice, niño, ¿qué pasó? ¿Por qué no jugaste Nintendo? Entonces, ¿qué tal si me electrocuto? Pues esta, qué actitud. ¿Por qué no jugaste con los cochecitos esos? ¿Por qué no jugaste con los legos que se arman? Pues, ¿qué tal si me machuco? ¿Por qué no te subiste al caballito ese que se mueve? ¿Qué tal si me caigo? Esa niña no tiene solución. Entran al otro cuarto, abren la puerta y hay una bola de caca. Entran y caca por todas partes. En el techo, en la pared, en el piso. Ya nomás queda media montaña, ¿no? ¿Dónde está el niño? Y en eso le dan la vuelta a la montaña y ven las patas así. Y lo sacan, y el niño así. Lo sacan y le hacen, niño, ¿qué haces, cochino? Y él, cállate. Tanta caca, por aquí debe haber un puerco. Todo es cuestión de actitud, ¿sí? Todo es cuestión de actitud. No puedes hacer. Ya, por favor, basta, ya. No puedes hacer que las situaciones en la vida se te acomoden hacia la medida. Pero sí puedes programar tu actitud para que te aproveches de esas situaciones.